La estrategia que estamos impulsando no solamente nos ha dividido, sino que hoy día no está cumpliendo los objetivos que necesitamos. Así, en medio de la jornada electoral de ayer, Isquia Siches anunciaba que el Colegio Médico iba a presentar una propuesta alternativa para el manejo de la pandemia. Y esta mañana la médica dio a conocer esa nueva estrategia. Su nombre, COVID-0. El plan contempla varios puntos, entre ellos modificar la gobernanza de la pandemia y un nuevo plan paso a paso que comenzaría con un cortocircuito epidémico o etapa 0 de 3 semanas de duración. Sería aplicada de manera excepcional y hemos propuesto que sea por una sola vez. Se realizaría un cierre de todas las actividades productivas, comercialización minorista, solo se mantendrían las actividades esenciales. Pero eso no es todo. Este plan redefiniría las unidades territoriales y además traería otra medida importante. Suspender el pase de movilidad transitoriamente, que nos permita poder recuperar un poco la contención de la pandemia. La propuesta del Colegio Médico generó diversas reacciones entre los expertos. La propuesta del Colegio Médico me parece súper interesante, que pone al Ministerio a la cabeza, pero considerando la opinión de expertos en forma vinculante y además abriendo espacios para modificar el plan paso a paso. A más de un año de inicio de la pandemia, las cifras que estamos manejando ahora de saturación UCI y con un trabajo de unidades de paciente crítico sobre el 320%, más de lo normal, con equipos de salud exhaustos, hacen necesario y urgente un cambio en la gobernanza de esta pandemia. El plan COVID-0 llega en un momento en que la relación entre el ministro de Salud, Enrique París, y el Colegio Médico pasa por uno de sus momentos más tensos. El sábado pasado, el jefe de la cartera envió un saludo a la UTI del Hospital de Castro, pero hizo una comparación que no fue bien recibida. A diferencia de otra cosa que está ocurriendo acá en Santiago, en el Hospital de Castro han logrado aumentar las camas de 5 camas UTI a 24 camas UTI. Y toda la gente trabajando con alegría, con esfuerzo, con entrega, con sacrificio. Nadie se quejó. París hacía referencia a los funcionarios del Hospital Barros Luco, quienes se mantienen movilizados exigiendo sus feriados legales y la mejora de sus pagos, lo que derivó en la falta de personal para atender 25 camas UCI. A través de Twitter, el Colegio Médico manifestó su indignación por estos dichos. Eso no ayuda en nada, es una cachetada a los equipos de salud, a los equipos de primera línea, a aquellos equipos que están agotados, que están pidiendo ayuda. Ayer, luego de emitir su voto, el ministro precisó sus declaraciones. ¿Por qué voy a rectificar? Si yo no me referí a todo el equipo de salud, referí. Al menos eso fue lo que se entendió en un momento tan complejo y usted también imagino que hará un monitoreo de las reacciones, Colegio Médico. ¿Se sintieron maltratados? Si se entendió eso, les pido disculpas. Sí, punto. En el balance dado a conocer este lunes, se reportaron 6.234 contagios, una positividad del 10% en la región metropolitana y 97 fallecidos. La ocupación de camas críticas alcanza un 96%, con solo 160 disponibles. A pesar de una alta tasa de vacunación, se ha disparado el número de contagios por varias razones. Una de ellas es porque hay un grupo importante de población que aún no se ha vacunado, que la están pensando, que son rezagados y que son personas menores de 40 años. Segundo, el aumento de la movilidad también influye porque las cepas virales se van transmitiendo a distintas áreas dentro de Santiago o dentro de Chile. Actualmente el país tiene su segunda mayor cifra de casos activos, equivalentes a 62.000 personas en etapa contagiante, y la región metropolitana regresó a la cuarentena total. ¿Llegó la hora de hacer cambios profundos al plan paso a paso? Estamos presentando Contigo en Directo.
Bueno, como les contaba, nos acompaña la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Muy buenas tardes. Seguimos con cifras que son muy preocupantes, ¿no? Ahí lo estamos viendo en pantalla, 6.234 nuevos contagios y 97 muertes. Respecto a la propuesta, me imagino que hay que ponderar, ¿no? Como colegio médico tienen esta idea del Consejo de Manejo de la Pandemia, pero el cortocircuito epidémico, ¿qué posibilidades reales le ven que pueda ocurrir en la región metropolitana? Bueno, primero agradecer el espacio. Estamos con mucha esperanza difundiendo la propuesta en tanto en la prensa como también juntándonos con muchos actores. Tenemos mucha ilusión de que esto se pueda eventualmente implementar, y más importante es el diseñar una estrategia que nos permita controlar la pandemia, ya que esta situación sostenida de promedio de 100 fallecidos diarios y colapso sanitario no da más en el tiempo. Con respecto al cortocircuito epidémico, que es una de las áreas de la propuesta, ya que esta tiene primero un cambio de gobernanza que nos permita generar esta estrategia, y luego este plan de reducción de los contagios. Claro que es algo que suena drástico y que suena quizás como muy extremo, pero al mismo tiempo es lo que han utilizado los países que han logrado eliminar el virus y que finalmente les ha dado los mejores resultados, en términos de que en vez de hay comunas que han estado meses en cuarentena en este momento, y en vez de prolongar cuarentenas que no son efectivas, cuarentenas que generan mucha fatiga, cuarentenas que afectan en todos los niveles a la población, creemos que es mejor el de una vez por todas implementar un cortocircuito que pueda cortar con los contagios de una vez, que dure un tiempo acotado, que sean 3 semanas, y luego salir a un plan de desconfinamiento que realmente nos permita mantener una baja sostenida con actividades de bajo riesgo y actividades esenciales. Doctora. Si no, sí. Y respecto a los países, para ir conversándolo, respecto a los países que usted dice que lo han implementado y que ha funcionado, ¿qué ejemplos podríamos dar? O sea, el ejemplo más claro de una estrategia de eliminación fue Nueva Zelanda y Australia. Sí. Muchas veces nos dicen, no, que son países islas. Bueno, Chile se comporta en la práctica como una isla por las fronteras que tiene, y en realidad creemos que si es que nosotros seguimos transitando entre una cuarentena que es inefectiva y una fase 2 que se permiten actividades de alto riesgo y no logra contener los contagios, va a ser un ir y venir por muchísimo tiempo. En ese tiempo vamos a mantener un alto número de fallecidos, mantener este colapso sanitario, que yo quiero ser clara, los equipos de salud están reventados y no pueden seguir sosteniendo esta situación. Sí, entonces, creemos que como país tenemos que tomar una determinación clara, y esa determinación clara es una estrategia que contemple el eliminar el virus en nuestro país de una forma definitiva. O sea, usted dice, mejor 3 semanas de completo encierro, que sean drásticas, a estar 1, 2 o 3 meses yendo y viniendo. Encierro, o sea, no es completo encierro. En el cortocircuito lo que sí cortamos es la movilidad entre los territorios, o sea, se plantea el cortar el transporte público y generar métodos de transporte para los servicios esenciales, para que las personas no puedan salir de sus territorios, pero sí es aprovechar la evidencia que hemos generado hasta ahora, en el cual vemos que en las actividades al aire libre el virus tiene muy baja transmisión, por lo que las personas podrían moverse en cualquier horario durante en su comuna, con su grupo familiar, pero sin tener juntas con otros grupos familiares para evitar la propagación del virus, y también evitando, por supuesto, todo lo que es el transporte público, ya que sabemos que en esas aglomeraciones hay mayores contagios. Sí, sé que es un esfuerzo para las familias que es gigante, pero creemos que es un esfuerzo necesario para poder tomar el control de la pandemia, que todavía nos sigue costando cientos de fallecidos. O sea, en una semana son 700 fallecidos que se acumulan, y seguimos con una estrategia que no ha sido efectiva en disminuir los contagios. Y además yo quiero hablar de la oportunidad que vemos ahora por la estrategia de vacunación. Hemos alcanzado una estrategia de vacunación muy exitosa a nivel internacional, pero los países que también les ha ido bien con la vacunación han sido los países que han tenido medidas de distanciamiento social que han sido llamadas extremas en esos momentos, acompañando la vacunación. ¿Cómo y así cuáles, ayudamos doctora? el proceso de vacunación en eliminar la circulación viral. ¿Cómo qué países? Israel, por ejemplo, es un país en el cual rápidamente, cuando empiezan a aumentar la vacunación, implementan medidas de
cortar todo lo que sea la circulación, y ahí permiten que los contagios se vayan al suelo, que es lo que nosotros tenemos que lograr. O sea, con esta vacunación tenemos que potenciarla y al mismo tiempo ayudarla. Ahí la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara. La vacunación por sí misma nos va a tomar mucho tiempo en que haga efecto, si es que hace efecto. Doctora, por lo que no podemos liberalizar las medidas y esperar a que esto se genere una inmunidad de rebaño, ya que eso nos va a costar muchísimos fallecidos y muchísima morbilidad. Pero estamos de acuerdo que estas medidas tienen que ir apalancadas de nuevas medidas económicas, ¿no? Más allá de las que anunciaron el gobierno, porque cuando uno ve esto... O sea, perdón que yo lo plantee, pero para ponerle el punto, perdón que lo plantee así, pero... Cuando uno pone como ejemplo Nueva Zelanda, Australia, me encantaría saber si en Australia o Nueva Zelanda hay coleros de feria, hay trabajadores que tienen que cruzar prácticamente una ciudad entera para llegar a su trabajo, o sea, pensando en que se corte el transporte público, si es que hay trabajos irregulares como hay acá en Santiago, o sea, insisto, las realidades son tan diametralmente opuestas que me encanta ponerlo como ejemplo a lo que quisiéramos llegar. Pero ¿cómo vamos a dar las condiciones económicas para que una persona, digamos, se va a cortar el transporte público, va a tener que seguir viviendo igual? Y son personas que probablemente en esta pasada nuevamente no se vieron beneficiadas por las propuestas del gobierno. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto de equilibrio? Para que esto sea efectivo, digamos. Sí. Es un punto crucial dentro del cortocircuito. Esto tiene que ir acompañado de las medidas económicas, el apoyo económico a las familias para que efectivamente se puedan quedar en la casa. Hasta ahora los datos son muy claros y bueno, es muy lógico que las cuarentenas han sido mucho más efectivas en comunas de mayor nivel socioeconómico, donde las personas se pueden quedar en la casa. Esto tiene que ir acompañado de apoyos directos a las familias. Ahí el Fondo Extraordinario COVID puede ser una alternativa para poder dar más apoyos a las familias, que son 2.000 millones de dólares. Hoy día estamos en una mesa, participando en una mesa en la Cámara de Diputados para poder distribuir este fondo, y algo muy interesante sería en cómo logramos utilizar ese fondo, entre otras cosas, en cortar las cadenas de transmisión, y esto es lo fundamental ahora. O sea, nosotros estamos hablando hoy día en el mismo fondo de redistribución, cómo retomamos las listas de espera, que se han multiplicado 7 veces la lista de espera GES durante la pandemia, cómo retomamos los controles que las personas han perdido, cómo empezamos a paliar este daño tremendo que ha tenido la población, porque el sistema de salud ha estado totalmente colapsado por el COVID-19 durante más de un año. Y si es que nosotros queremos empezar a tener esa discusión de lo que viene después, o sea, cómo vamos a recuperar esas atenciones perdidas, lo primero es controlar la pandemia. Ahí no podemos avanzar un paso sin primero el controlar la pandemia, y eso es lo que no hemos logrado hasta ahora, por lo que el cortocircuito epidémico creemos que es una medida mucho más efectiva, acotada en el tiempo, que nos va a evitar el estar transitando de nuevo entre cuarentenas y fases 2 que no funcionan, que generan mucha frustración en la ciudadanía, en vez de hacerlo de una vez bien y que logremos el tender a la eliminación del virus en los territorios, y luego cuando ya lleguemos a esa eliminación, cuidar los territorios, en las burbujas territoriales, de una forma muy consciente de todo lo que entra a esos espacios. Lo que estaban hablando también dentro de la propuesta es que la duración de este cortocircuito sería con un máximo de 3 semanas y que contempla el cierre de toda actividad económica no vinculada a la producción y comercialización minorista de bienes esenciales. Y ahí se encuentran, por supuesto, los alimentos y los medicamentos. ¿Qué pasaría en el caso de los restaurantes, por ejemplo? Porque aquí estamos viendo que cuando uno ve que de igual manera está abierto el sector de salud, que es evidente, ¿no? Los servicios básicos, también evidente, agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, minorista de bienes, comercialización minorista de bienes y los restaurantes, etcétera, etcétera, vamos a tener un movimiento muy amplio igual. Hay muchas personas empleadas en esa industria. Sí, pero o sea, en comparación a todas las otras industrias que existen, se seleccionan las actividades verdaderamente esenciales, que son las que dijiste. En comparación a toda la actividad que funciona, es una actividad minoritaria. El funcionamiento de restaurantes, que es una actividad de alto riesgo, no está contemplado en el cortocircuito epidémico, ya que las actividades de alto riesgo vienen etapas posteriores. ¿Sí? Ni siquiera el delivery, digamos, o sea, los restaurantes tienen que estar cerrados. Podría funcionar el delivery, eso, bueno, hay que verlo de manera más precisa. Podría generarse esa actividad, ya que es de menor riesgo el delivery a las actividades de comer en un restaurante, aunque sea en una terraza. Eso sí ha demostrado generar más contagios. Creo que lo importante es que en este cortocircuito reduzcamos al máximo la movilidad. Y en esa reducción de la movilidad podamos cortar las cadenas de transmisión y luego pasar a un plan paso a paso en el cual las etapas tengan
profundo sentido epidemiológico, ya que creo que la ciudadanía ha perdido el sentido del plan paso a paso. Nadie entiende cómo tenemos los malls abiertos, los restaurantes abiertos, al mismo tiempo que la mayoría de los colegios no pueden estar abiertos, y en eso hemos fallado como país, en no priorizar la educación, hemos fallado como país en no poder controlar la pandemia, y creo que es momento de que nos unamos como actores, nos unamos entre todos los actores clave, los expertos, el gobierno, y podamos generar una estrategia y convencer a la ciudadanía de participar de ella por su propio bienestar y por el bienestar colectivo. ¿Tuvieron alguna recepción, alguna respuesta de parte de los parlamentarios? ¿Esto se le presentó al gobierno? Bueno, y también si es que tuvieron alguna del gobierno, al gobierno y a la Cámara de Diputados.